Buenas tardes, ingeniero. Esta es la práctica número 11 de corrección de factor de potencia por los estudiantes Alan Calvo Piña y Alan Sánchez. Descripción del laboratorio de LTI. Los equipos que están en el laboratorio tienen el módulo de corrección de factor de potencia, alimentación trifásica, multímetro digital y una pinza amperimétrica. Bueno, se realiza una tabla con los valores obtenidos en la práctica y se explica los resultados obtenidos. Bueno, en la tabla podemos ver que en el caso uno el voltaje es de 222 y se mantiene así en los tres casos. La corriente o los amperios es de primero 1,68 amperios, en el segundo caso es de 1,08 amperios y en el tercer caso es de 0,6 amperios. La potencia activa es de 156 en el primer caso, de 144 en el segundo caso y de 120 en el tercer caso. La potencia aparente es de 636, en el segundo caso es de 408 y en el tercer caso es de 240 y la potencia reactiva en el primer caso es de 612, en el segundo de 372 y en el tercero de 204. En el caso uno la corriente es de 1,68 amperios y como ya se vio, el voltaje se mantiene y el factor de potencia es de 0,40. En el caso 2 la corriente disminuye a 1,08 amperios, el factor de potencia mejora a 0,65. Y en el caso 3 la corriente disminuye a 0,60 y el voltaje es el mismo y el factor de potencia mejora a 0,90. En conclusión, agregar capacitores a un circuito inductivo reduce la corriente y mejora progresivamente el factor de potencia, acercándolo a la unidad. Esto ocurre porque los capacitores filtran la señal. Bueno, aquí vamos en el circuito que se muestra, vamos a determinar el capacitor en paralelo para que se requiere para corregir el factor de potencia del sistema de 0,97. Bueno, aquí como se ven los cálculos, primero que sacamos es el cálculo de la impedancia inductiva, luego sacamos el cálculo de la impedancia total inicial y la corriente. Aquí sacamos un cálculo de impedancia total de 154,30 y una corriente total del 0,778 amperios. Ahora calculamos la potencia reactiva e inductiva, pero primero sacamos el ángulo de fase inicial que nos da el 0,855. De ahí con ese ángulo sacamos la potencia reactiva que nos da a 79,80 AR. Aquí calculamos la potencia activa. Aquí primero sacamos el ángulo de fase inicial, luego sacamos el ángulo de fase inicial que es el coseno del ángulo que nos da al 0,518 y una potencia activa que nos da del 48,36 watts. Calcular la potencia reactiva requerida. Primero sacamos el ángulo de fase, en este caso usamos la tangente, que nos da la tangente a la -1, que nos da a 0,249. Luego sacamos la potencia reactiva, que nos da al 12,04 VAR. Luego determinamos la potencia reactiva del capacitor, que nos da a 67,76 bares. Calcular el valor del capacitor, que nos da un valor del 12,47 microfaradios. Entonces, el capacitor necesario para corregir el factor de potencia del sistema AFP097 que nos da a 12,47 microfaradios. Se nos pide consultar cuál es el factor de potencia permitido en la empresa eléctrica de Quito. La empresa eléctrica de Quito establece que el factor de potencia mínimo permitido es de 0,92. Si el factor de potencia promedio mensual de un consumidor es inferior a este valor, se aplican penalizaciones monetarias en la factura del servicio eléctrico. Además, según la normativa vigente, si el factor de potencia promedio mensual de un consumidor no regulado es inferior a 0,6, el consumidor debe presentar a la distribuidora un plan de acción para corregir la desviación. Si no se corrige, la distribuidora puede suspender el servicio hasta que se subsane la desviación. Mantener un factor de potencia adecuada es esencial para evitar penalizaciones y asegurar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica. Conclusiones. Optimización del consumo energético. Un factor de potencia corregido cercano a 1 mejora la eficiencia eléctrica, reduciendo las pérdidas en las líneas de transmisión y distribución, lo que se atribuye a un ahorro operativo. Cumplimiento normativo. Mantener un factor de potencia igual o superior al mínimo permitido. Por ejemplo, es fundamental para evitar penalizaciones económicas impuestas por la empresa eléctrica, lo que refuerza un monitoreo continuo y importación de la capacitación.
La práctica de laboratorio demuestra cómo la instalación de bancos de dispositivos de corrección impacta positivamente en el sistema, destacando la necesidad de que los técnicos en estos principios para diseñar e implementar soluciones efectivas. Recomendaciones. Instalación de equipos de corrección. Implementar bancos de capacitores o filtros adecuados en instalaciones eléctricas para corregir el factor de potencia y evitar penalizaciones por bajo rendimiento. Monitoreo regular. Realizar mediciones periódicas del factor de potencia en sistemas eléctricos para identificar posibles desviaciones y corregirlas oportunamente. Este es especialmente relevante en sistemas que usan equipos inductivos como motores eléctricos. Educación continua. Incorporar prácticas regulares en laboratorios y simulaciones de software como parte de formación académica y profesional para profundizar en la comprensión y aplicación de las técnicas de corrección del factor de potencia. Bueno, muchas gracias y esta sería la práctica de hoy.